En adelante la palabra nos dice de la siguiente forma: respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofás, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra, delante de Dios y de todo el pueblo. Y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy ya es el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles diciendo, o quienes dijeron, que Él vive. Y alguien podrá declarar lo que Él vive. Afirmar que Él vive, que nuestro Salvador no está muerto, Él vive, Cristo vive. Alabanzas al nombre de Jesús, alabanzas al nombre de Jesús. Gloria al Señor. Pueden sentarse, mis hermanos. Y les compartía que el tema entonces lo he denominado poderoso en obras. Bueno, el saludo a nuestros hermanos en conexión también, unos hermanos desde la distancia, hermana Marlene y su familia desde el eje cafetero, hermana Stephanie desde México, la hermana Rosa creo que está en conexión también desde Guadalupe, Antillas en el Caribe, y todos los hermanos aquí de nuestra congregación. Gracias al Señor por todos, que podemos seguir unidos, gracias al Señor, porque este es el año de la unidad, amén. Y qué bueno seguir en este gran sentir aquí glorificando el nombre de Jesús. Bien, mis hermanos, yo quiero dar continuidad esta mañana un poco a una serie que inicié el pasado martes, hablando de Jesús, diciendo que lo que Él ha dicho, nadie más lo ha dicho, o nadie ha hablado como Él. Amén, porque Él es glorioso en palabra. Y esta mañana yo quisiera decir que Él es glorioso en obras, que Él es poderoso en obras. Me sorprende un poco observar que los mismos discípulos están dando casi un poco la razón a saber que Él ya había resucitado. Sin embargo, mucha parte de ellos también estaba como negándose a esa realidad y diciendo: no esperábamos que Él muriera. Y aunque Él dijo que resucitaría al tercer día, nos cuesta creer que si murió, va a resucitar. Pero esta mañana alguien tiene que saber que Él marca la diferencia en todo, que Él es diferente en todo, que ni la misma muerte lo puede detener, que Él es el todopoderoso, que Él es impactante. ¿Cuántos dicen amén esta mañana? Gloria al nombre del Señor. Alguien decía hace un tiempo, mis hermanos, que el hecho más grande que haya sucedido para la humanidad no es siquiera que el hombre haya pisado la luna. El hombre podrá tener experiencias a cuántos metros o millas se ha bajado bajo el nivel del mar, a cuántas alturas se ha subido, cuántas personas han estado meses, quizás años allá en la estratosfera y viviendo en medio del espacio, en los satélites puestos por el hombre, en la atmósfera, y de cuántas cosas podríamos hablar, los grandes inventos del siglo XX y los avances del siglo XXI. Pero yo quiero decirle que lo más grande que ha sucedido en la humanidad no es que el hombre haya logrado todo eso, sino que Dios, siendo Dios, se haya manifestado en carne y haya venido para habitar entre los hombres, haya venido para estar en medio de nosotros. Eso es lo más grande, el Dios omnipotente habitando en medio de quienes le amamos y le necesitamos. Alguien que grite gloria a Dios.
A ver, alaba el nombre de Jesús. Aleluya. Por eso uno de quienes estuvieron con él, el gran apóstol Juan, en Juan 1:9 tiene que decir: en el mundo estaba. Escuchen esto: en el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. El mundo quizás esperaba una condición, una señal, una manifestación de Dios de tanto impacto y de tanto poder. Pero Él es el Dios que nos sorprende todos los días. En el mundo estaba, y el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Y decía el martes, hermanos, conocemos a Jesús en diferentes propósitos, en diferentes momentos, en diferentes dimensiones. Aleluya, pero algo no se nos puede olvidar, y es que Él es Dios manifestado en carne. El apóstol Pablo tiene que recordárnoslo y decirlo, y creo que alguien lo sabe esta mañana y lo puede decir conmigo: indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Aleluya. Jesús fue justificado en el Espíritu, fue visto de los ángeles, fue predicado a los gentiles, fue creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Por eso no estamos perdiendo el tiempo esta mañana. Por eso esa alabanza tiene una razón y un significado. Él está, aleluya, arriba en su trono de gloria. Y hablando de Él es el Salvador. Él es el único y verdadero Salvador. Él es el único mediador entre Dios y los hombres. Si alguien nos pregunta quién es Jesús, Jesús es el verdadero Redentor. Si alguien nos pregunta quién es Jesús, Jesús es el autor de la vida. Aleluya, Él es la resurrección y la vida. Si alguien nos pregunta quién es Jesús, Jesucristo es el Señor. Es el dueño de todo el universo, y es el dueño de la vida de alguien aquí esta mañana. No sé si habrá uno en quien Jesucristo es el dueño y el Señor de su existencia. Alaba el nombre de Jesús. Aleluya. Decimos: ¿quién es Jesús? Y yo tengo que decir: Jesús es el ser más glorioso que existe. Es glorioso por la obra de la redención. Hablaba con Edward el jueves. Oiga, qué plato tan maravilloso el Señor nos envió el jueves. Jesucristo desde la obra de la redención. El martes hablábamos que nadie ha hablado como Él. Decía también brevemente que Jesús es glorioso porque como segundo Adán es perfecto. Amén. Si la vida y el pecado de Adán trajo muerte sobre la humanidad, la obediencia del segundo Adán, esto es Jesús, trajo vida para todos nosotros. Aleluya. Hemos dicho que Él es glorioso en palabra. Aleluya. Y que cuando Jesús habla y cuando Jesús en su ministerio hablaba, nadie podía permanecer indiferente. La palabra de Jesús impacta. Lo que Jesús dice sacude la vida, las fibras de las personas. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. La gente escuchaba a Jesús, escúcheme esto. La gente escuchaba a Jesús y rápidamente tenían que tomar una posición: o amarlo, creerle y adorarlo, o ponerse en contra y decir: este no lo queremos. Sí, porque ante Jesús no es posible tener una posición de indiferencia. El mundo tuvo que tomar posición. El mundo tuvo que amarlo o rechazarlo y ser su enemigo. Alguien decía hace un tiempo que a Jesús, su palabra es tan poderosa, que a Jesús no lo crucificaron por lo que hizo, sino por lo que se atrevió a decir. Mire, hay personas que hablando, pudiéramos decir, son contundentes, otras son peligrosas. ¿Ha visto usted alguna persona que es peligrosa por lo que dice? ¿Cierto que sí? Hemos visto personas peligrosas por lo que dicen. Bueno, cuando muchos escuchaban y evaluaban las palabras de Jesús, muchos se sorprendían, muchos se escandalizaban. Algunos en el tiempo, recordando las palabras de Jesús, han llegado a decir incluso que Jesús es un lunático o fue un lunático, porque como que no era coherente, era exagerado en lo que decía.
bendito sea el Señor, estaba en medio de un pueblo de cultura monoteísta. Y sabe, se atrevió, siendo un hombre para todos, viéndose como un hombre, se atrevió a decir que Él era Dios. Se atrevió a decir que Él era el gran yo soy. Aleluya, bendito sea el Señor. Se atrevió a decir cosas como estas: destruyan este templo que es mi cuerpo y en 3 días lo levantaré. Se estaba haciendo dueño de la vida. Amén. ¿Quién aquí podría decir, aunque me muera hoy, mañana me vuelvo y me levanto? Esto no es tan sencillo. Pero cuando hablamos de Jesús, estamos hablando del Señor de lo imposible. Estamos hablando del Todopoderoso. Grite gloria a Dios. Frente a lo que Jesús decía, hermanos, quiero hacer este panorama y entrar entonces. Pero frente a lo que Jesús decía, algunos han propuesto proposiciones diciendo: mire, Jesús pudo haber sido un mentiroso. Yo quiero preguntar aquí esta mañana: ¿alguien siente que Él fue un mentiroso? Aleluya. Algunos se han atrevido a decir que Jesús fue un lunático. ¿Alguien creería eso esta mañana aquí de los que estamos aquí congregados? Aleluya. Y alguien dice: mire, si no fue mentiroso, si no fue lunático y dijo todo lo que dijo, entonces tiene que ser verdaderamente el Señor. Tiene que estar diciendo la verdad. Y si Él está diciendo la verdad, esto es contundente, esto es extraordinario, esto es poderoso. Aleluya. Mira, a la gente le cuesta esto, le cuesta tomar lo que los evangelistas han dicho de Jesús. Algunos se atreven a decir que Jesús no caminó sobre las aguas. Y yo diría esta mañana: si Jesús no caminó sobre las aguas, entonces Jesús es un mentiroso. Jesús entonces es un verdugo que nos está intimidando con sus declaraciones. Pero esta mañana sabemos que no solamente caminó sobre las aguas, no solamente hizo milagros, no solamente es un maestro a quien admiramos, es el verdadero Dios, es el Todopoderoso. No solamente caminó sobre las aguas, murió en el madero, pero lo hizo para un propósito: salvar a los perdidos. A ver si alguien se siente salvo esta mañana. Y no estás salvo por tus méritos. Alguien está salvo porque la gracia de Jesús lo ha salvado, porque la sangre de Jesús lo ha limpiado. Si ese aplauso por esta verdad que estamos declarando, denle ese aplauso fuerte, fuerte a Jesús esta mañana. Aleluya, aleluya. Gloria al nombre de Jesús. Aleluya. Jesucristo hace entonces que el mundo tenga que tomar posición frente a lo que Él dijo y a lo que Él representa. Aleluya, en la historia de la humanidad. Hay un gran hombre que conocemos, Napoleón Bonaparte. ¿Sabe? Él dijo: yo conozco al hombre. Y puedo decir que Jesucristo no fue un simple hombre. Jesucristo no fue un simple hombre. Un historiador usó su pluma para decir: ya han pasado 19 siglos. Y después de 19 siglos, Jesús todavía, aleluya, sigue siendo ese gran Jesús de Nazaret, que sin dinero y sin armas conquistó más millones de personas que Alejandro Magno, que César, que Mahoma y Napoleón juntos. No tuvo educación superior, pero derramó más luz sobre los problemas humanos y divinos que todos los filósofos y sabios juntos. Quizás no se le destaca la elocuencia de algunos que pasaron por colegios superiores, pero él pronunció palabras de vida de modo que nunca antes fueron y nunca más serán pronunciadas por otra persona. Lo que él ha dicho ha producido efectos que ningún orador o poeta podrán tener. Aleluya. Quizás él directamente no escribió, pero puso en movimiento más lápices, más, aleluya, más plumas, y produjo más temas para prédicas, para discursos, para canciones, para debates, para obras de arte, para volúmenes de estudio y cánticos que todos los sabios de la antigüedad y de la era moderna. Él es la razón de los temas cada día, en cualquier escenario, y esta mañana es la razón de la alabanza de un pueblo que lo ama, de un pueblo que sabe lo maravilloso que es Él. Ese aplauso, esa alabanza, esa exaltación es para Jesucristo esta mañana. Gloria a nuestro Dios. Él es glorioso
Y yo podría predicarte en muchos minutos esta mañana, pero no es solamente lo que el predicador diga, es lo que tú puedas experimentar en tu corazón en este día. Es lo que tú le permitas a Él. Aleluya. No sé qué escritor de nuestra época o de la historia tú conozcas, pero yo quiero decirle algo esta mañana. Aunque apreciemos a muchos grandes escritores, quizás algunos incluso vivos todavía, te puedo asegurar algo, y es que cada que lees un libro escrito por ellos, es muy probable que nunca ese autor esté presencial allí contigo. Es más, es probable que nunca lo llegues a conocer. Es probable que no te ganes un autógrafo de él. Pero del Jesús que te estoy hablando, cada que toma su palabra, Él está allí presente contigo. Si le necesitas, está allí para responderte. Si le necesitas, está allí para darte sabiduría, para darte conocimiento y para producir milagros si lo necesitas. Ese es el Jesús que predicamos en esta preciosa mañana. Él es glorioso. Él es maravilloso. Y hoy hablamos entonces no de lo que dijo, sino de lo que hizo, porque es glorioso en obras. Un milagro es entonces, según los evangelios, aleluya, un hecho de poder. Y viene esta palabra entonces del griego dinamis, y habla de un acto poderoso. Jesús con sus milagros mostró el gran poder que a través de Él se brinda para transformar el mundo. Aleluya. Y sabe, esa palabra dinamis está asociada a una palabra especial que es también muy especial para nosotros. Y estoy hablando de la palabra evangelio. ¿Sabe por qué? Porque el evangelio es poder de Dios. Alguien que lo sepa, el evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Luego estaré hablando un poco de ese milagro, porque hablando de milagros, entonces decimos que milagro es un hecho de poder, un acto sobrenatural, un acto poderoso. Un milagro es un acontecimiento sorprendente, es un acontecimiento accesible para un observador externo. El milagro se puede observar. Los resultados del milagro se deben observar. Es tremendo saber que alguien que nació ciego y que todos lo conocieron ciego, luego todos lo observaran viendo y glorificando a Dios por las maravillas que había hecho. Aleluya. Los milagros son observables, pero con una situación particular, y es que su explicación no encaja dentro de la acción de las causas conocidas por nosotros. Nosotros sabemos de las circunstancias naturales. Nosotros sabemos de los efectos naturales, todo lo que está establecido en la naturaleza. Pero cuando hablamos de milagro, se tiene que decir que es una acción sobrenatural. El Evangelio según San Mateo, quiero mencionarles esto aquí de manera rápida, nos menciona alrededor de 20 milagros realizados por Jesús. El Evangelio según San Marcos, hermano Jorge, sabe, me llama la atención este Evangelio, porque alguien dijo, como lo ha dicho alguna cadena informativa en el país, el Evangelio según San Marcos es algo así como el Evangelio que está en el lugar de la noticia. Marcos destaca más los milagros o lo que Jesús hizo que cualquier otra cosa. Así como Juan no habla tanto de milagros, sino de ¿qué? De enseñanzas. Amén. Las enseñanzas de Jesús. Marcos se dedica a los milagros. Y Marcos es un libro o un evangelio más corto. Sin embargo, registra 18 milagros de Jesús. De esos que son descritos con puntualidad y exactitud. Lucas nos habla de 20 milagros. Bueno, algunos de ellos se repiten en uno y otro de los evangelios. El Evangelio según San Juan nos habla de 7 milagros más la resurrección de Jesús mismo, el más grande milagro que se haya podido causar. Aleluya. Pero algo hay para tener en cuenta sobre el Evangelio según San Juan. Y es que en el Evangelio según San Juan la atención no debe ponerse en el milagro.
o en la grandeza del milagro, sino en el que hizo el milagro. Gloria a Dios. Aleluya. Jesús es más grande que cualquier milagro que se pueda realizar. Tú tienes una necesidad seguramente, o hemos visto la obra de Jesús en nosotros en algún momento, pero Jesús es más grande que todos los milagros, aleluya, y las experiencias que hayamos vivido en todas las circunstancias de nuestra vida. Se menciona entonces un promedio de 33 milagros. Y sabe usted, voy a mencionar aquí algunos versículos. Juan 15:24 dice: si yo no hubiese hecho entre ellos obras que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado. Pero ahora han visto y me han aborrecido a mí y a mi Padre. Jesús entonces dice que ningún otro antes había hecho lo que él estaba realizando. Marcos 1:32 dice que llegó la noche y luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados, y toda la ciudad se agolpó a la puerta y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades, y echó fuera muchos demonios, y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían. Parece ser el diario de Jesús. Está realizando milagros, está realizando sanidades, está efectuando resurrecciones. Qué maravilloso es tener de cerca a Jesús. Aleluya. Y esta mañana tenemos la alegría de decir que esta semana Dios ha hecho milagros entre nosotros. Aleluya. Que en este año Dios ha hecho milagros poderosos en medio de su pueblo. Esta es la bendición. Este no es un pueblo ajeno a la presencia de Dios. En nosotros habita la presencia y la gloria de Jesucristo, porque Él sigue siendo el mismo, y ayer y hoy y por todos los siglos. Alguien que diga amén a esta declaración. Él es el mismo. Él es el mismo. Gloria a nuestro Dios. Por eso, hermanos, que haya pandemia, bueno, tenemos que tomar nuestras medidas humanas. Pero lo maravilloso en medio de todo es que en medio de nosotros está Jesús. Aleluya. Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en medio de las tribulaciones. Y el salmista dice: aunque la tierra tiemble y sea removida la tierra del corazón del mar, allí Jehová de los ejércitos está con nosotros. Él sigue con nosotros, y por eso tenemos seguridad, tenemos confianza y esperanza. Mencionaba, hermanos, un promedio de 35 milagros hechos por Jesús. Y de esos milagros, hay algunos milagros que son enfocados hacia las personas. Otros de esos milagros están enfocados hacia la naturaleza. Otros de esos milagros son directamente resurrecciones. Aleluya. En esos milagros se caracterizan algunos por situaciones particulares. Algunos de esos milagros consistían en echar fuera los demonios que estaban atando y generando problemas, dolor y tortura en las personas. Aleluya. Jesús en ese tipo de milagros liberaba a las personas que estaban oprimidas por espíritus demoníacos, para restaurarlas a una vida, a una condición de vida sana. En medio de estos milagros están los milagros de sanidad. Y en esta sanidad hay sanidad física, hay sanidad del alma, hay sanidad espiritual y emocional. Están los milagros de la resurrección, están los milagros sobre la naturaleza. Recordemos algunos de ellos. Entre esos milagros sobre la naturaleza están aquellos en que se realizó un prodigio que afecta directamente a la naturaleza, como el hecho de multiplicar los panes y los peces, el hecho de convertir el agua en vino, el caminar sobre las aguas, el calmar la tormenta, amén, el maldecir una higuera. ¿Y qué pasó con la higuera que fue maldecida? Aleluya. El provocar una pesca milagrosa. Son milagros directamente ¿dónde? En la naturaleza. ¿Será que el Jesús que hizo milagros sobre la naturaleza sigue teniendo poder para hacer algo en nuestro tiempo?
¿Será que sigue teniendo poder para actuar en este nuestro tiempo? ¿No será que Dios todavía puede seguir haciendo algo que altere el orden, el curso de la realidad? Hermano, hoy la ciencia se para firme y dice: este es el resultado, y esto es lo que está dispuesto, esto es lo que está estipulado. Ellos se mueven en lo natural, tienen un conocimiento sobre lo natural, pero no se olvide, iglesia, nosotros dependemos del Dios del imposible, el Dios todopoderoso. Aleluya. Alguien decía: si nosotros estamos en lo natural, sorprendámonos si llega a haber un milagro. Pero esta mañana entre nosotros debería sorprendernos si nos olvidáramos de los milagros. Esta iglesia debe amar el mover de Dios entre nosotros. Esta iglesia debe amar la manifestación del poder de Dios. Aleluya. Así que dele lugar a Dios y que Él se siga glorificando. Alabe el nombre de Jesús. Alabe el nombre de Jesús. Aleluya. Gloria al Señor nuestro Dios. Gloria a nuestro Dios. Vanessa decía: poderoso en obras. Poderoso en obras. Y yo quiero manifestarles lo siguiente. Algunas de esas obras, o en esas obras, algunas han sido enfocadas a confirmarlo a Él como el Mesías. ¿Quién es el Mesías? Quizás para nosotros se ha vuelto una palabra constante, ¿cierto? Que se ha vuelto parte de nuestro léxico. Pero ¿quién es el Mesías? Hermanos, el Mesías es lo más sublime, lo más grandioso que Israel ha podido esperar en toda la historia. Yo voy a decirles algo, iglesia. El Mesías es tan grandioso para Israel que todavía no creen que haya venido. Pero hay algo especial para la iglesia esta mañana. Y es que aunque a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, esta iglesia sí lo ha reconocido y lo ha aceptado. A ver, yo no sé si alguien pueda decirlo conmigo: Jesucristo es el Señor y Salvador. Aleluya, Jesús es el Mesías. Aleluya, alguien que pueda recibir y creer esta palabra. Aleluya, porque estaba profetizado, estaba anunciado. Y qué bueno recordarlo rápidamente. Obras que confirman a Jesús como Mesías. Escúcheme esto: nacido de manera sobrenatural por obra y gracia del Espíritu Santo. Hermano Gildardo, más de 300 profecías en el Antiguo Testamento, más de 300 profecías que todas comienzan a tejerse como un gran rompecabezas, escritas por más de 30 hombres en 2 idiomas, en 2 continentes durante más de 1500 años. Durante más de 1500 años estuvo anunciando el Mesías, ¿sabía? Y de repente se cumple la profecía. Aleluya. Pero 700 años antes se da una descripción impresionante. Isaías 7:14 dice: por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá. Estoy hablando de Isaías, 700 años antes del cumplimiento. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Aleluya. Aquí entonces estamos diciendo, no solamente es el Mesías, ese Mesías es llamado Emmanuel. ¿Por qué? Porque es Dios con nosotros. En otras palabras, para los pentecostales esta mañana, es Dios manifestado en carne, es Dios mismo entre nosotros. Gloria al nombre de Jesús. Y permítanme recordar lo que acontece cuando se acerca el tiempo. Mire, pasa algo con los evangelios, mis hermanos. Y es que gran parte de los evangelios, recordemos los evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. La mayoría de los evangelios están escritos durante lo que todavía es conocido como el Antiguo Testamento, o conocido todavía como la ley. Porque la gracia y la iglesia nacen a partir de la resurrección de Cristo. Allí ya hay autoridad para la constitución de la iglesia. La iglesia toma vida como Adán tomó vida. Recuerden ustedes, Adán ya era, cierto, ya estaba formado, pero faltaba algo, faltaba el soplo de Dios. La iglesia ya estaba formada, pero faltaba algo, el soplo de Dios. ¿Cuándo se dio el soplo de Dios?
en Pentecostés. Allí es ese soplo poderoso de Dios. Trajo vida, trajo, aleluya, poder y autoridad a la iglesia. Trae un despliegue poderoso. Y por esto es la iglesia. No es simplemente una organización. La iglesia no es simplemente un grupo de personas. La iglesia es el cuerpo de Cristo, donde sigue manifestándose la gloria, el poder, aleluya, el toque, la mano de Dios. Aleluya. Y decía esto, que en los evangelios hacen parte aún del tiempo de la ley, para decir entonces que todavía está aún como una profecía. Lucas 1:30 nos dice el momento en que entonces ya Dios debe proceder para esta manifestación gloriosa. Lucas 1:30 dice que el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Estamos hablando que estos textos nos están confirmando que Jesucristo es ¿quién? El Mesías. ¿Por qué? Porque el Mesías era el que iba a ocupar el trono de David. Era el que iba a tener un reino que no tendría fin. Pero aparte de que es alguien que va a reinar y no tiene fin, hermano, ahora a María se le está diciendo que ese niño que va a nacer nace de manera sobrenatural. A María se le está diciendo: mira, vas a concebir en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Y María dice: ¿what? ¿Qué pasó aquí? Si soy soltera. Mira el versículo 34. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo va a ser eso? Amén. Versículo 34. Gloria a Dios. ¿Cómo será esto? Pues soy soltera, ¿cierto? No conozco varón. ¿Y qué dice la palabra? Aquí se opera el milagro, y aquí ya hay un milagro como tal. El versículo 35 dice: respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Estamos viendo aquí una realidad preciosa y maravillosa. No solamente es el que va a reinar sobre el trono de David, sino que su nacimiento es un milagro. Aquí estamos juntando una cantidad de razones que nos muestran, aleluya, lo poderoso que es el Cristo del que predicamos esta mañana. Y que aún su nacimiento es un nacimiento en medio de poder de parte de Dios para salvación de la humanidad. Grite gloria a Dios. Aleluya. Obras que lo confirman como Mesías. Ya su anuncio, la forma de su nacimiento y el que va a gobernar sobre Israel y sobre el mundo, lo hacen el Mesías. Pero hay algunas situaciones que confunden a la humanidad. Hemos vivido algunos años donde hemos acompañado la cercanía de nacimientos de bebés en nuestras familias, en nuestra iglesia. Y sabe, cuando un niño muy cercano a nosotros está por nacer, por humilde que sea la familia, siempre procuramos un baby shower, ¿cierto? Siempre procuramos algún adelanto. ¿Cómo hubiese sido el baby shower para Jesús si hubiese estado en sus manos? Si usted hubiera sido parte del comité. ¿Qué comité nombramos allí, hermana Lucía? Obra social, ¿qué comité nombramos allí? Gloria a Dios. ¿Qué comité nombramos allí para hacer el baby shower? Van a hacer Jesús. Vea, es que es concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Gloria al Señor. Pero noten ustedes, aunque está siendo anunciado como el Mesías, de repente se le pierde la humanidad. ¿Cómo llegó a Belén? Gloria a Dios. Llega en una situación en que algún predicador decía: mis hermanos, cuando Jesús llegó a Belén, todos los hoteles estaban ocupados. No hubo lugar para Jesús, ni siquiera en el mesón. Así que si estamos buscando que Jesús traiga ese nombre, ¿cómo pudiéramos decirlo? Esas características, esos destellos que para el mundo lo hagan ver como el Mesías, todo el mundo está desubicado y perdido, porque no hay un anuncio de esa manera. Jesús nació en medio del silencio. Jesús nació en medio de la situación más inesperada. Y esto comenzó a confundir a tantos.
Recuerden ustedes que Jesús y Juan el Bautista, a ver, ellos son familia, ¿cierto? Alguien que me recuerde esto. Jesús y Juan el Bautista son primos. Así que yo creo que desde muy niño, hermana Carolina, la mamá de Juan el Bautista le contaba a Juan que tenía un primito que era ¿quién? El Mesías, ¿cierto? Y con eso crecen, pero de repente se desaparece. Yo quiero que usted vaya a Lucas 7:18. Lucas 7:18. Porque parece que Jesús se desapareció y hasta el mismo Juan, que Juan tiene revelación de parte del Señor. Hasta el mismo Juan dice, uy, a veces parece y a veces no. Y se desaparece tanto que Juan sabe, a Juan se le ha dicho un día, usted dentro de todos los que va a bautizar a uno que es el Mesías. Y como está tan desaparecido del escenario, se le tiene que dar una señal. Y a Juan se le tiene que decir, miren, en medio de toda esa gente que usted esté bautizando, en medio de esa dominical campestre que usted está haciendo allá en el río Jordán, un día se va a aparecer uno que es el Mesías. Ponga cuidado, porque cuando usted vea que sobre ese que se va acercando desciende una forma corporal como de paloma, ese es diferente a todos. Ese es el Mesías. Y tenga cuidado cómo lo trata, porque Él es más poderoso que todos. Él, tenga en cuenta esto, tú bautizas en agua para arrepentimiento, pero Él bautiza en Espíritu Santo y fuego. Él es el Todopoderoso. Aleluya. Y Juan lo ve acercarse. Y cuando viene a no sé a cuántos metros, Julie, Jesús viene y él tiene que parar la dominical y decir, mire, todos mírenlo a él. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él es el Cordero de Dios. Y tiene lucha. Yo cómo lo voy a bautizar si es el Cordero de Dios. Cómo lo voy a bautizar si es el Mesías. Cómo lo voy a bautizar si es el perfecto. Y el Señor le tiene que decir, mira, tienes que dejar que se cumpla toda justicia. Y pasan algunos días, pasa algún tiempo, pero el mismo Juan tenía la misma visión de los discípulos. ¿Se acuerdan cuando Jesús iba a subir? Jesús está allá, déjenme decirlo así de esta manera, perdónenme usar estos términos hoy. Aleluya. Jesús ya está en el aeropuerto con los discípulos. Él se va y le está diciendo, a usted lo voy a llenar con el Espíritu Santo. Y ellos están diciendo, Señor, pensábamos que usted iba a ser el rey. Pensábamos que usted iba a ser el Mesías, que usted iba a restaurar el reino de Israel en este tiempo. Juan también tenía la misma visión, hermana Lucía, que de repente Jesús iba a tomar a los apóstoles y decirle, mire, me voy a transfigurar aquí y voy a acabar con todos estos romanos. Voy a acabar con toda esta gente que tiene allí como oprimida a mi nación, a mi pueblo Israel. Y Jesús en vez de venir a apabullar y a destruir a los enemigos, ¿sabe qué dijo algún día en una escuela dominical? Dijo, si a alguno de ustedes le dan en una mejilla, ustedes deberán ¿qué deberán tener en reacción? Poner la otra mejilla. Y yo digo, este es el Mesías. Este es el que nos viene a defender. Este es el que nos va a salvar de los romanos. Este es el que nos va a libertar. Este es el que va a reinar. ¿Con qué poder va a reinar? Si está dejando que al golpear una de sus mejillas ni siquiera haga el reclamo, sino que está diciendo que tenemos que dejar que hagan con nosotros lo que quieran. Y por eso hasta Juan el Bautista se asustó, se confundió, porque Juan el Bautista ha venido predicando y de repente por la predicación lo metieron a la cárcel. Juan como que está esperando, es mi primo que me liberte de la cárcel. Y Jesús no lo va a libertar de la cárcel. Y Jesús hace milagros, pero después quizás estás enseñando diciendo, mire, ustedes serán perseguidos. Ustedes son una manada pequeña. Ustedes son como ovejas en medio de lobos. Y Juan como que dice, ¿cómo así? ¿Esto qué es? Y Lucas 7:18 entonces nos dice que los discípulos de Juan le dieron las nuevas de todas estas cosas. Y llamó Juan a 2 de sus discípulos y los envió a Jesús para preguntarle, miren esto. Juan manda a 2 discípulos a donde está Jesús para hacerle una pregunta. ¿Y cuál es la pregunta, iglesia? ¿Cuál es la pregunta de Juan? ¿Qué tiene embolatado a Juan? Juan está preguntando, ¿eres tú el que había de venir? Bueno, si Juan el Bautista está embolatado, imagínense ustedes el resto de los israelitas. Amén.
Y esa es la pregunta de Juan. ¿Eres tú el que habías de venir o esperaremos a otros? Y cuando los hombres vinieron a él, dijeron: Juan el Bautista nos ha enviado a ti para preguntarte: ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? Y Jesús se levanta y como que dice: oiga, este todavía está dudando de mí. Este todavía como que no tiene claridad en quién soy yo. En esa misma hora Jesús sanó a muchos de enfermedades y plagas y de espíritus malos, y a muchos ciegos les dio la vista. Y respondiendo Jesús les dijo: mire, todos estos milagros que acabo de hacer son solo para que ustedes vayan y le cuenten a Juan quién soy yo. ¿Quién soy yo? Acabo de sanar enfermos, acabo de sanar leprosos, acabo de hacer que los cojos anden, acabo de levantar muertos de su tumba, aleluya, y a los pobres les has predicado el evangelio. Gloria al nombre de Jesús. Ni Juan tenía de alguna forma esa certeza de que en ese momento Jesús era el Mesías, pero estas señales están diciendo entonces que están confirmando que Jesús realmente es el Mesías y que nosotros podemos estar seguros de ellos en esta preciosa mañana. Alguien grite gloria a Dios. Gloria al nombre del Señor, porque la siguiente referencia que le quiero dar es Isaías 35:4. ¿Sabe? Isaías 35:4 nos dice: aleluya, díganle a los de corazón apocado, esforzaos y no temáis. Y miren esto, estamos hablando del Mesías, pero luego nos dice: he aquí nuestro Dios viene con retribución, con pago. ¿Qué nos dice la palabra, iglesia? Dios mismo vendrá y os salvará. Y cuando Él se manifestara, hay unos resultados. El versículo 5 nos dice: entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. Esta acción de milagros entonces viene a confirmar que el que estaba en el mundo, aunque escúcheme, no le celebraron su nacimiento, no hubo una gran acogida en su nacimiento, muchos no supieron dónde estuvo durante sus 30 años, muchos dudaban que él era el Mesías porque pensaban que era el simple hijo de un carpintero. Pero en el mundo el que estaba allí en ese momento no era cualquiera, no era otro más, no era siquiera un profeta, no era siquiera un predicador, no era alguien autorizado para hacer milagros, era el mismo Dios. Díganlo los de corazón apocado: he aquí vuestro Dios viene. Dios mismo vendrá y os salvará. Y cuando Él esté en el mundo, los ojos de los ciegos serán abiertos, los oídos de los sordos se abrirán. Aleluya. El cojo saltará como un ciervo. Grite gloria a Dios en esta mañana. Alabe el nombre de Jesús esta mañana. El profeta tiene que decir: mire, una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Hablando de esas acciones y esos milagros, ya sabemos milagros como el caso de aquella mujer de 12 años que padecía flujo de sangre, que había sufrido mucho de muchos médicos y había gastado todo lo que tenía, y que nada le había aprovechado porque antes le iba peor. Pero el día en que tuvo conocimiento y noticia de este Jesús que adoramos esta mañana, la Biblia dice que oyó hablar de Jesús y vino por detrás entre la multitud, y aunque no pudo hacer más, dijo: con esto será suficiente, voy a tocar el borde de su manto, porque si tan solo tocare su manto, seré salva. Y su fe la llevó, y la Biblia dice que tocó el borde del manto, y enseguida la fuente de su sangre se secó, y sintió en el cuerpo que estaba totalmente sana de aquel azote. Estamos hablando del que marca la diferencia. Estamos hablando del que haría que el mundo fuera cambiado y transformado. Milagros sobre personas, milagros sobre la naturaleza. Mencionamos el milagro en que Jesús cambia, gloria a Dios, aquella tormenta, en que Jesús calma los vientos, en que Jesús salva a sus discípulos de aquella muerte en alta mar. Pero permítanme, hermanos, decir lo siguiente: una de las cosas
que sorprendió a propios y a extraños, es que siendo un simple hombre para muchos, siguió actuando como Dios y se denominó como el único que tenía potestad para perdonar pecados. Esto no es algo sencillo, hermanos. Gloria a Dios. Hoy hay gente que toma atribuciones. Hoy hay gente que puede decir lo que quiera porque tienen una boca con la que pueden decir lo que quiera. Pero si algo dice Jesús, aleluya, la Biblia dice: todo hombre sea mentiroso, pero sea Dios veraz. Así que lo que Jesús dice tiene que ser la verdad. Lucas 5:18 nos dice que sucedió que unos hombres traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico y procuraban llevarlo dentro de la casa, pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud, subieron por encima de la casa y abriendo una abertura en el techo le bajaron en el lecho poniéndolo enfrente de Jesús. Y el texto dice: al ver Jesús la fe de ellos, le dijo: hombre. ¿Ya sabe usted qué sigue? ¿Qué necesita ese hombre? Necesita ser sanado de su parálisis. Es un paralítico. Y sabe usted, aleluya, qué bueno decir en esta preciosa mañana, aleluya, que Jesús sabe cuán urgente o cuán grande es la necesidad. ¿Cuál es la necesidad más grande de nosotros? Alguien puede decir: mire, mi problema es un problema en los riñones, mi problema es un problema en mis pies, un problema en mis oídos. Pero Él sabe dónde está la necesidad más grande. El que conoce los corazones me sorprende. Lo están colocando allí para que lo sane de la parálisis. Y Él lo que le dice es: hombre, tus pecados te son perdonados. Aleluya, porque Él sabe la necesidad tan grande que hay en el ser humano. Y esto iba a causar una sorpresa. Esto iba a causar crítica entre la gente. Aleluya, yo quiero leerlo, hermanos. Lucas 5:21. Entonces los escribas y los fariseos comenzaron a criticar diciendo, escuche esto: ¿quién es este que habla blasfemias? Van a decirle a alguien que sus pecados le son perdonados. No era cualquier cosa, era una blasfemia. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Para nosotros, hermanos, esto es tan sencillo. ¿Quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Y nosotros podemos creer que esa palabra fue verdad en ese momento. Y producto de esa sanidad al alma, luego vino la sanidad al cuerpo. Dios sana el alma y sana también el cuerpo. Gloria al nombre de Jesús. Están allí criticando, y Jesús, que conoce los pensamientos de ellos, respondiendo les dijo: ¿qué estáis cavilando en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir: tus pecados te son perdonados? O decir: levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo el paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Aleluya, levántate y toma tu lecho y vete a tu casa. Ya eres perdonado, ahora puedes levantarte, ahora puedes ser sano de tu enfermedad. Por el nombre de Jesús. Estamos hablando de aquel que es poderoso en obras. Aleluya, aquel que es tan poderoso que puede perdonar pecados. Aquel que es tan poderoso, iglesia, que es el único que puede entregar la vida y volverla a tomar. Yo quiero hacer mención de esa porción bíblica, hermano. Juan 10:18. Es sorprendente. Parece que la gente como que dice: uy, Jesús, te equivocaste. Y como que le dicen: Señor, mire, ¿sabe qué? Corrija su error. Y en vez de Jesús como llevar su palabra a lo que ellos quieren para tranquilizarse, Jesús termina diciendo una declaración mucho más tremenda, más difícil de captar para ellos. Juan 10:18 nos dice: nadie me la quita. Está hablando de su vida. Nadie me la quita, sino que yo mismo la pongo. Yo creo que usted está en contexto en este momento. Jesús está hablando del momento en que va a morir. Y hay algo importante para decir a la iglesia esta mañana. Jesús no murió porque alguien le haya querido quitar la vida. Jesús murió porque Él entregó su vida. Nadie me quita la vida.
Escuche esto: nadie me quita la vida, sino que yo de mí mismo la pongo. ¿Por qué razón puso su vida? ¿Hay alguien aquí beneficiado de esa salvación? De que Él haya entregado su vida por nosotros. Escúcheme, tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. ¡Qué maravilloso! ¡Aleluya! Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Aleluya. Por eso Jesús dice: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Los judíos contestaron: este templo fue edificado en 46 años y tú lo has de levantar en 3 días. Y Juan el apóstol tiene que decir: no se refería al templo material, sino al templo de su cuerpo. Y por eso los discípulos entendieron lo que no entendían aquellos caminantes de Emaús. Los caminantes de Emaús ya sabían que Él había prometido resurrección a los 3 días. Los caminantes de Emaús ya habían escuchado que unas mujeres habían visto la tumba vacía, pero les quedaba difícil entender, les quedaba difícil creer que alguien que había comido con ellos, que lo habían visto dormir, que lo habían visto cansado, que lo habían visto llorando, se pudiera levantar por sí mismo de la tumba. Y más como lo vieron morir, totalmente desfigurado, totalmente destrozado, totalmente sin esperanza de volverse a levantar. Pero cuán glorioso es Él. Dio hasta la última gota de sangre y dio hasta sus músculos, su cuerpo, su carne, sus huesos para salvarnos. Pero de allá de esa tumba totalmente destruido, se levantó glorioso, se levantó glorificado, se levantó con poder y autoridad para confirmar esta salvación tan grande. Aplauda el nombre de Jesús. Aleluya, aleluya. Aleluya, gloria a Dios. Mencionaba a mis hermanos que esas obras lo señalan como Dios mismo presente entre los hombres. Y como Dios mismo presente entre los hombres, es el mismo Espíritu Santo y el que bautiza con el Espíritu Santo. Permítanme mencionar aquí rápidamente. Juan lo tuvo que decir: yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. No es solo una profecía. Sabe, después de la resurrección, Juan 20:22 nos dice que habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Y a quienes remitiereis los pecados les serán remitidos, y a quienes se les retuviereis les serán retenidos. Estamos hablando de obras que lo demuestran como el mismo Dios. Y aquí, hermanos, quiero ir finalizando diciendo que el poderoso en obras también tuvo obras que fueron caracterizadas por la misericordia. Algo me agrada, hermanos, y es ver a alguien tan poderoso pero tan misericordioso. Al punto que Mateo 9:11 nos dice que los fariseos vieron las acciones de Jesús y dijeron a los discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino ¿quiénes? Los enfermos. Id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Eso es lo que nos tiene aquí, hermanos. Yo esta mañana no solo alabo el poder de Dios, alabo la misericordia de Dios. Alabo la misericordia de Jesús. Alabo ese sentido de que yo no merezco lo que estoy pidiendo. Yo no merezco lo que estoy necesitando. Pero Él está sacando de Él para decir: aunque no lo mereces, yo te voy a dar todo lo que necesitas. Si no, pregúnteselo a aquella mujer sorprendida en el acto mismo del adulterio. La Biblia dice que era tan cierto ya el juicio que los que venían a incriminarla ya traían piedras en la mano. Solo que ese día era un día de misericordia. Yo alabo el nombre de Jesús. Este día es día de misericordia. Este es día de misericordia. Yo no sé si en contra de alguien ya alguien viene con piedras.
Yo no sé si alguien ya está cargando piedras en tu contra. Yo no sé si alguien te ha estado cuestionando y juzgando. Yo no sé si alguien está buscando la caída y tu destrucción. Pero esta mañana hay dos tipos de caravanas. Hay una caravana que son de los que tiran piedra para destruirte, pero del otro lado viene Jesús diciendo: hay alguien enfermo, yo soy el que sano. Hay alguien que está que se muere, yo soy el que da vida. Hay alguien que está en pecado, yo soy el que perdona pecados. Hay alguien que está sin esperanza, yo soy el que da una nueva esperanza y una nueva oportunidad. Ese día Jesús se cruzó en el camino de los que iban a matar a la mujer adúltera y les dice: el que esté sin pecado, tire la primera piedra. Porque aquel que juzga quizás también es merecedor de unas cuantas piedras. Y por eso la Biblia dice: todos tuvieron que soltar las piedras. Aleluya, gloria al nombre del Señor. Y la Biblia dice, inclinándose de nuevo al suelo, siguió escribiendo en tierra. Y ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Yo quiero decirle a alguien en el nombre de Jesús: no sé de cuántos esté rodeado, pero asegúrate que si solo queda uno, ese uno que quede sea Jesús. Sea Jesús. Solo quedó Jesús. Aleluya, gloria al nombre del Señor. Y la palabra dice que enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Ninguno te condenó. Y ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. Qué maravilloso es saber que Él es el Dios de la misericordia, que Él es el dueño de la misericordia, que Él es el que da nuevo significado y nueva dignificación a nuestra vida. ¿Qué tal decir que ese hombre de Gadara, que vivía en los sepulcros, que se golpeaba en las piedras, que lo tenían que encadenar por el miedo que le tenían y por el peligro que representaba, aleluya, aquel día que llegó Jesús, aleluya, aquel demonio que estaba dentro no quería resistirlo, no quería ni siquiera encontrarse cara a cara, pero Jesús vino a libertar a aquel hombre. Y cuando echó fuera aquel demonio, ¿sabe qué dice la Biblia? Que aquel hombre que parecía un loco, que nadie lo soportaba, ahora, gloria a Dios, está vestido, sentado y en su juicio cabal, totalmente recuperado. Creo que esas experiencias las estamos viviendo hoy. Vemos hoy creyentes y predicadores que algún día fueron habitantes de la calle, gente que vivió debajo de un puente, gente que estuvo totalmente desorientada, personas que tuvieron que ir a la cárcel, personas que tuvieron que vivir situaciones tremendas, pero se apareció Jesús y la vida cambió. Por ello le he cantado alguna vez: mi vida comenzó cuando el Señor llegó. Y no sé si esa es una realidad para alguien en esta hora. Cuando Jesús se aparece, la vida toma sentido. Cuando Jesús aparece, la vida toma una dignidad, una altura. Mírese usted que está aquí esta mañana. Muy seguramente usted, por estar aquí, aún su forma de vestir hoy es mejor que la que tendría si no se hubiera cruzado Cristo en tu camino. No sé cuántos estarían hoy de rasca, ¿cierto? De guayabo. ¿Cuántos hoy estarían en una pelea? ¿Cuántos quizás habrían tenido que cruzar mucho tiempo en una clínica?